Buenas tardes, reciban un saludo y la bienvenida del Instituto Cervantes a este acto que tiene una presencia de público humilde, pero que creo que es muy importante. Acercarse a la tradición del movimiento obrero, a la historia del movimiento obrero, a la presencia del movimiento obrero en la cultura, yo creo que es fundamental. Como estamos en familia y con el permiso de Jesús y de Manolo, pues voy a decir algunas de las cosas que me planteo cuando pienso la presencia del movimiento obrero en la literatura y su valor también en la actualidad. La literatura, lo sabemos los profesores, ha servido muchas veces para reproducir ideas que justifican el poder establecido, pero en esa dinámica también surge con mucha frecuencia una interpelación desde la mirada crítica a la realidad y una imaginación moral para comprender el dolor ajeno, las contradicciones y las relaciones de la experiencia individual con la historia. Desde luego, en la historia literaria, la conciencia del dolor, de la injusticia, de la explotación, ha sido una constante. Y nuestros clásicos están en ese sentido llenos de mirada crítica a la realidad, cuando el sufrimiento de un personaje pues se debía a la prepotencia de un dios o a la prepotencia de un señor o a la simple dinámica de fuerza de situaciones establecidas. Eso fue siempre así. ¿Cuándo creo yo que podemos empezar a hablar de la presencia del movimiento obrero en la literatura, tal como lo entendemos hoy, y más allá de la toma de conciencia de las injusticias que forman parte de nuestra sociedad? Creo que hay un momento en el que el contrato social de la democracia tiene que asumir el valor decisivo de la cuestión social. A final del siglo XIX, por ejemplo, Joaquín Dicenta estrena Juan José, y del mismo modo que se representaba el Don Juan Tenorio de Zorrilla el Día de Todos los Difuntos, pues se convirtió en moda representar el Juan José de Dicenta el 1 de mayo. Cómo la experiencia, incluso íntima, estaba marcada por una injusticia social donde no se reconocía la dignidad a un trabajador. En un artículo de finales del siglo XIX, titulado 1 de mayo, Benito Pérez Galdós se plantea, durante mucho tiempo hemos vivido en España la lucha entre liberales y absolutistas. Buena parte de mis episodios nacionales son la narración de la lucha entre liberales y absolutistas. ¿Dónde está el futuro? Pues en el reconocimiento de una situación nueva, la cuestión social, que es lo que va a ocurrir con la realidad de los obreros, con el movimiento obrero, y cómo desde la libertad se puede dar solución al movimiento obrero. La dignidad de la cuestión social como asunto democrático. No me parece gratuito que cuando don Benito Pérez Galdós da el paso y asume su pertenencia al republicanismo, inmediatamente camina hacia la conjunción republicano-socialista y se presenta en la conjunción republicano-socialista a partir de 1910.
pensar la democracia era pensar la manera de resolver dignamente la situación del movimiento obrero. Y un año después de que don Benito se presentase por la Conjunción Republicano-Socialista, aquí mismo, en Alcalá, pues Manuel Azaña pronunció una famosa conferencia, El problema social o el problema nacional, el problema español, en donde vuelve a plantearse la necesidad de resolver democráticamente la cuestión social como algo decisivo para el contrato social. A partir de ahí, la reivindicación del movimiento obrero y de la importancia del movimiento obrero ha sido inseparable de la reivindicación de la democracia, de la dignificación del contrato social. Eso se extendió en toda la literatura de la República y en la novela, por ejemplo, de Arconada o de José Díez, de Sender, o en la poesía de Rafael Alberti, está muy presente, aunque allí, por la situación histórica y revolucionaria, ya se planteó una de las tensiones del movimiento obrero, si había que ser revolucionario y en qué medida, si ser revolucionario para vencer el autoritarismo o si ser revolucionario para ir más allá de la democracia burguesa. Y los planteamientos, los detalles, las reflexiones son muy significativas. Con la llegada de la guerra civil y con la derrota de la República volvió a dominar poco a poco la reflexión de una democracia inseparable del movimiento obrero y un movimiento obrero comprometido con la lucha contra la dictadura y en favor de la democracia. Y eso está en toda la literatura de posguerra. Antes hablábamos de las novelas de los narradores sociales, no tan conocidos como Aldecoa, como Marcé, como Fernández Santos, pero muy importantes, pues El valor de Ferres, de López Pacheco, de Armando López Salinas, que convirtieron la reflexión de la clase obrera en un planteamiento de lucha clara contra el franquismo. Y en el teatro, pues acordaros de Historia de una escalera y de la reflexión entre el vecino joven que quiere sindicarse y comprometerse o del que pasa de todo porque cree que nada tiene arreglo. Bueno, y hasta hoy seguimos y yo creo que podemos sacar algunas lecciones. Para mí, la fundamental, la dignificación del trabajo forma parte del contrato social. No es una reivindicación sectorial, sino que no puede haber democracia si no hay dignificación del trabajo. Y que los asuntos de compromiso sindical y laboral son asuntos que definen una democracia. Y ahí está nuestra memoria histórica. Los que tenemos ya cierta edad, pues sabemos de qué modo la lucha sindical y la lucha obrera fue inseparable de la lucha contra el franquismo. O sea que a la hora de plantear tensiones y contradicciones entre libertad y socialismo, libertad y comunismo, el movimiento obrero es inseparable de la democracia que conquistamos a la muerte del dictador. ¿Por qué? Porque el trabajo, y esa es otra de las conclusiones cuando se ve en la literatura la vida cotidiana de la gente, porque a veces en la historia se hablan de situaciones, de tradiciones, de cifras, pero lo bueno de la literatura es que ve la intimidad de la gente, que ve la vida familiar de la gente, que ve los ámbitos diarios de una existencia. Pues cuando uno asiste a través de la literatura a esos ámbitos de la existencia, comprende que la conciencia cívica es inseparable del trabajo y que es el ámbito laboral el primer factor de conciencia cívica y democrática que hay en la realidad.
y aquel que permite la degradación del sistema laboral, pues acaba contribuyendo a la degradación de la democracia. Y en ese sentido no hay mayor defensa de la democracia que la dignificación de la vida de la gente a través de una conciencia crítica, la que brota de un trabajo decente y de su dimensión profesional. Son lecciones que nos da la literatura. Me voy a permitir el lujo de leer un poema, porque, bueno, como he dicho, estamos en familia y podemos contarnos la vida. Voy a leer un poema que escribí en la conciencia profunda de estas ideas, es un poema de hace años, de estas ideas que acabo de resumir, en una época también en la que la unión del trabajo y la cultura era la mayor apuesta por la democracia. ¿Os acordáis de Blas de Otero? ¿Dónde está Blas de Otero? Con el estudiante y el obrero. La cultura y la cultura del trabajo son la fundamentación de una sociedad justa y del bienestar en una sociedad democrática. Este oficio artesano de cultivar palabras lo heredé de maestros que salían a navegar por el lenguaje. Yo vi cómo encendieron el horno y el destino, amasaron los verbos, soñaban la madera. Vi también cómo el viejo nos hablaba a los jóvenes. Por eso entiendo ahora lo que me dice el pescador, el modo de pensar del campesino, la voz azul de las carpinterías, los ojos del que mira a un niño o a un enfermo. Es la complicidad de los oficios que trabajan el mundo y obedecen las leyes del día y de la noche, la luz del sol y de la luna. Al otro lado de la aldea, hoy se extiende el infierno de una lengua de bárbaros, prima de riesgos, bonos, rescates, intereses, plusvalía, banqueros, fondos de inversiones. Suena el lenguaje tóxico, igual que las trompetas de un ejército innoble, como las armas de los asesinos. Bueno, quería de este modo darle las gracias a la Fundación Largo Caballero y a Almudena por contar con el Instituto Cervantes y saludar a Jesús Cañete y a Manolo Rico, dos buenos amigos de hace ya mucho tiempo, y le dejo a Almudena la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esta espléndida síntesis de contexto que nos has hecho. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo os saludo en nombre de la Fundación Francisco Largo Caballero y os agradezco vuestra presencia aquí esta tarde en este acto de inauguración de este festival histórico-literario que hemos denominado Literatura y Movimiento Obrero, que organizamos con el patrocinio del Ministerio de Cultura y con la colaboración de instituciones tan importantes como el Instituto Cervantes, la Universidad de esta ciudad, la Universidad de Alcalá, su fundación y el Ayuntamiento de Alcalá. Como se pone de manifiesto en el programa de este festival, cuya dirección corre a cargo de Manuela Aroca, la responsable de proyectos históricos de la Fundación Francisco Largo Caballero y además profesora de la Universidad Carlos III, la literatura de todos los tiempos está cargada de referencias históricas. Recrear el pasado real en la ficción literaria ha sido una de las constantes en la literatura universal. En la actualidad, esta tendencia experimenta una fuerte eclosión con destacados títulos de ambientación, recreación y análisis de acontecimientos históricos. Sin embargo, la historia del mundo real del trabajo y de los trabajadores nunca se ha encontrado entre las temáticas más frecuentes, salvo destacadas excepciones en el realismo social.
Aún así, resulta interesante promocionar la lectura de obras que utilizaron y utilizan la historia del trabajo y del movimiento obrero como soporte para la creación literaria, ya que no solo pueden servir de estímulo para el conocimiento de una parte importante de nuestro pasado, sino porque algunas de estas obras constituyen un auténtico referente en la historia de la literatura. Por ello, hemos propuesto la organización de un festival histórico-literario centrado en la literatura relacionada con el mundo del trabajo y con el movimiento obrero, para acercarnos a la obra de los autores clásicos que transitaron por estas temáticas o en aquellos que en la actualidad escriben sobre esta materia. Dado que nuestra institución es un referente en la investigación sobre la historia del movimiento obrero, trataremos de hacer extensiva esta dedicación a la vertiente literaria que posee, además, un intrínseco contenido artístico, un enorme potencial divulgativo. El festival se ha programado en varias jornadas en las que se desarrollarán diversas actividades, unas de carácter literario dirigidas por Jesús Cañete, a quien le agradezco toda su colaboración. Empezamos hoy con lo que hemos denominado conversación, una mirada a los clásicos españoles de la narrativa obrera. Será una conversación entre Jesús y Manuel Rico. Continuaremos el próximo martes con lo que hemos denominado el diálogos, el mundo del trabajo y las movilizaciones laborales en la literatura actual. Esta será la única actividad que desarrollaremos en el Cervantes de Madrid. Y será también un diálogo dirigido por José Andrés Rojo con Elvira Navarro y con Isaac Rosa. Volvemos el miércoles 2 de junio aquí con lo que denominamos lecturas, a Miguel Hernández y a la poesía de los trabajadores. Será una lectura por parte de Miguel Cubero, de poemas de Miguel Hernández, con la interpretación al arpa de Sara Ágreda. Pero también abordaremos esta materia desde la óptica del cine, con la proyección y el debate posterior de dos películas, en este caso bajo la dirección de Eduardo Moyano, y comenzaremos este jueves. Con la proyección, en este caso, se desarrollarán en Santa María la Rica, y con la proyección de Las uvas de la ira. Para el siguiente jueves, el cine va a estar centrado en los jueves, también a las 5 de la tarde la proyección de La camioneta. Finalizaremos el festival el próximo viernes 4 de junio a las 12, en este caso en el Teatro Cervantes, con la presentación del libro de los relatos premiados en el tercer concurso literario de la Fundación Francisco Largo Caballero, que lleva por título El trabajo en la historia, y con la entrega de los premios. Este es un concurso que va en su tercera edición y al que se han presentado 147 trabajos procedentes de 16 países, en formato de relato breve. La temática sobre la que podían versar los textos debía girar en torno a la historia de los trabajadores y del movimiento obrero. Y como digo, pues los 10 primeros trabajos son los que se han publicado o se van a publicar, y también hay un premio para los 3 primeros que tiene un pequeño premio en metálico. Hemos intentado realizar un programa que nos iniciara en esta temática y que provocara el interés y el acercamiento a un ámbito, la literatura y el mundo del trabajo, que no siempre, como decía antes, ha ocupado un lugar destacado en la literatura. Os invitamos a participar en cada una de estas actividades con el deseo de que sean de vuestra plena satisfacción. Nada más y damos comienzo a la... Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por asistir a este primer coloquio del Festival Histórico Literario. Gracias al Instituto Cervantes, gracias Luis, gracias Raquel por acogernos en esta casa, que es una de las casas de la palabra. Gracias a Almudena y gracias a la Fundación Largo Caballero por promover este festival. Y gracias, Manuela, por invitarnos, a Manuel y a mí, a tener esta conversación, que es una mirada a los clásicos de la literatura obrera que vamos a centrar en la narrativa.
Gracias, Manuel, por aceptar también esta invitación a este coloquio. Manuel, como sabéis, es poeta, novelista, crítico. Esta tarde vamos a abordar desde casi todas esas facetas este tema de la literatura obrera. Vamos a dejar fuera la poesía porque ya tenemos la semana próxima una sesión y porque también en el claustro del Instituto Cervantes se pueden ver algunos de esos buenos ejemplos de esa presencia del tema en la poesía a través de los libros de Rafael Alberti, de Gabriel Celaya, de Blas de Otero, que están expuestos y que pertenecen a la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes gracias a la donación del poeta y editor Jesús Munarriz. Bueno, Manuel, voy a hacer aunque lo conocéis casi todos, de hecho veo entre el público a algunos de los miembros del Club de Lectura de la universidad, en donde hace un par de meses leímos El lento adiós de los tranvías, la novela de Manuel. Manuel tiene una larga trayectoria, más de 20 libros publicados de poesía, novela, ensayo. Ha recibido los premios Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por La densidad de los espejos, el Andalucía de novela por Los días de Eisenhower, el Ramón Gómez de la Serna Villa de Madrid por Verano, que es el retrato de una generación y que saldrá dentro de un rato en nuestra conversación. El Internacional de Poesía Miguel Hernández por el poemario Fugitiva ciudad y el último del que tengo constancia es el Premio Logroño de Novela en 2015 por Un extraño viajero. También es autor del único ensayo dedicado a la totalidad de la poesía de Manuel Vázquez Montalbán, Memoria, deseo y compasión, y de varias ediciones críticas. Dirige la colección de poesía en la editorial Barleby y ha escrito en diferentes diarios y revistas. Desde 1997 hace la crítica literaria, sobre todo de poesía, en el suplemento Babelia del País y actualmente es el presidente de la Asociación Colegial de Escritores. Uno de los objetivos de este festival es visibilizar, que se diría hoy, aunque creo que corresponde más, reivindicar la historia que el mundo del trabajo y los trabajadores han ocupado en la literatura. Una historia a menudo menospreciada, tachada por alguna crítica de irrelevante. Sin embargo, cuando uno lee o regresa a la lectura de alguna de estas novelas clásicas en este género, se da cuenta de su pervivencia y de que nos siguen interpelando y que son, para muchos de nuestros creadores actuales, clásicos a los que se regresa y que mantienen su vigencia. Lo vamos a comentar a lo largo de esta conversación, pero se podría decir que algo se mueve actualmente en el canon a favor de la literatura hecha desde el compromiso y que tiene como tema la situación de los trabajadores. El recorrido que Luis muy bien ha servido y ha hecho como prólogo, como antecedente, empezando en el siglo XIX, nosotros nos vamos a venir un poquito más acá, más hacia los años 30 del siglo XX, sobre todo para que la conversación no nos tenga aquí toda la noche. Y bueno, si en esos años 20, los años de las vanguardias, corrían expresiones y eran frecuentes como novedad, experimentación, originalidad, justo en los años 30 ya se hablaba de denuncia y de vinculación social. En 1930 quizá es un año parteaguas en el que se pasa de, digamos, la expresión cultural más estética al compromiso político, el año de las definiciones, tanto en lo político como en lo cultural. Se vive en España y se vive también en Europa. A finales de los años 20, André Breton, con algunos de los suyos, ha ingresado, no sin dificultades y polémicas posteriores, en el Partido Comunista Francés, y en España la llegada de la República en 1931 va a hacer que abunde esa novela social. Hemos preparado algunas imágenes que sirven para, digamos, ir contextualizando lo que vamos a ir comentando. Algunos de los
de los nombres que les aparecen en la pantalla, de los títulos de las novelas, han salido. Faltan muchos autores, porque este movimiento de novela social no fue homogéneo. Cada narrador hizo una versión personal del compromiso, y a mí sí me gustaría que, para que la conversación no se nos derrame en muchos lugares, porque tiene muchas derivaciones, podamos ir centrándolas en algunos autores y concretamente en algunas obras. Bueno, ahí ven desde esos años el 28, el libro de Zugazagoitia, La Turbina. Ven también lo que se corresponde con la efervescencia editorial de esos años 30. Está Espasa Calpe, pero también está la editorial Zeus, también está la editorial Ulises, está Zenit, que fue una editorial muy potente en la publicación de este tipo de literatura. Y sí me gustaría que habláramos de una de las autoras, digamos, relevantes de ese momento, que es Luisa Carnés. La ven acá. Vamos a hablar de Tea Rooms, Mujeres Obreras, novela-reportaje, que es el título completo. Bueno, Luisa fue una mujer autodidacta que mientras trabajaba era una voraz lectora, sobre todo de los rusos, de los novelistas rusos. Trabajó como mecanógrafa en una editorial, después de tener otros trabajos en donde conoció a su marido, con quien tuvo un hijo. Se marchó a Málaga, se separó de él y regresó a Madrid ya a trabajar como periodista. Este es uno de los reportajes publicados en la revista Ahora, que dan una idea de también cómo era ese trabajo literario, periodístico de Luisa Carnés. En 1928 había aparecido su primera novela, Peregrinos del Calvario, y posteriormente apareció Natacha. Bueno, al comienzo de la guerra publicó también ya teatro, un teatro de combate, estrenó junto a Alberti. Salió al exilio, fue de las primeras que salió al exilio en aquel buque, en el Vindam, que es anterior digamos, a los grandes conocidos, ¿no?, del Sinaya y demás. Este es el primero. Ahí la vemos con su hijo Ramón Puyol y Camino del Exilio, y vemos la portada del libro en el que nos vamos a detener en primer lugar. Esta historia de Matilde, que cuenta en Tea Rooms, como digo, Mujeres Obreras, novela-reportaje, para que se hagan una idea, cuando se reeditó por primera vez en España en 1990, le quitaron Mujeres Obreras. No se consideraba en aquel momento, no se consideraba que podía ser atractivo ese tema. Bueno, como les digo, cuenta la historia de Matilde, que es una muchacha que recorre las calles de Madrid buscando trabajo como mecanógrafa y que acaba trabajando en un salón de té. Y ella, Luisa, nos va contando la situación cotidiana de ese salón de té. Está muy presente, digamos, el número, la contabilidad, todo se cuenta, las horas que se trabajan, los pasteles que se sirven, lo que te pagan por pastel, todo está muy, muy documentado. Les voy a leer, antes de pedirle a Manuel que nos dé una opinión de Luisa y de esta novela, un breve fragmento de la novela que me parece significativo. Dice: las muchachas hallan siempre motivos más interesantes para sus breves charlas ocasionales. Por ejemplo, el vestido de verano o el abrigo de invierno, ese único vestido temporal de la obrera cuya adquisición y estreno reviste en casi todos los casos enorme trascendencia, las confidencias íntimas, los me dijo, te dijo de la compañera, el asunto de la encargada. Los problemas de orden material, social, no han adquirido aún bastante preponderancia entre el elemento femenino proletario español. La obrera española, salvo contadas desviaciones plausibles hacia la emancipación y hacia la cultura, sigue deleitándose con los versos de Campoamor, cultivando la religión y soñando con lo que ella llama su carrera, el marido probable.
Sus rebeliones, si alguna vez las siente, no pasan de momentáneos acaloramientos sin consecuencia. Su experiencia de la miseria no estimula su mentalidad a la reflexión. Si un día su falta de medios económicos la constriñe al ayuno forzoso, cuando come lo hace hasta la saciedad. Y las dos cosas dentro de la más perfecta inconsciencia. La religión la hace fatalista. Bueno, es un pequeño, digamos, dibujo de ese momento. Ella quería que este libro se leyera y despertara esa conciencia entre sus compañeras. Manuel. Sí. Bueno, yo creo que Luisa Carnés es una expresión, diría que la expresión obrera de las sin sombrero. Es decir, las sin sombrero eran casi todas hijas de la burguesía. La habréis visto en el documental que se estrenó hace algunos años y que expresaba un poco lo que era la intelectualidad casi universitaria, en casi todos los casos eran universitarias, vinculada de algún modo al regeneracionismo, a la residencia de estudiantes. Y, sin embargo, Luisa Carnés es una representante muy clara de la clase obrera. Ella es hija de una familia obrera, tenía varios hermanos, tuvo que buscarse la vida como pudo. Y, bueno, en la novela lo que expresa es varios aspectos que tienen bastante que ver con la situación de la mujer en aquella época en España. El primer aspecto es la conciencia de clase. Aunque la novela se llama Tea Room, pues habla de las relaciones sociales que se producen en un salón de té o en un establecimiento, en un bar, en una cafetería, en un café. Entonces estaban muy de moda los cafés, digamos, entre las trabajadoras, entre las obreras y, de algún modo, en la relación también con los clientes. Ahí hay un primer aspecto, que es la conciencia de clase, que está muy acentuada y, además, está acentuada en casi todas sus novelas. Curiosamente, era periodista, pero era una novelista prolífica. Tiene más de 30 novelas y era una mujer que parece que estaba escribiendo permanentemente y, sin embargo, atendía a la vida cotidiana de una manera eficaz y era capaz de compatibilizar todas esas cosas. Hasta llegó a compatibilizar el compromiso político directo. El otro aspecto es el feminismo, es decir, que era una feminista muy peculiar que se acerca, en el párrafo ese lo podemos ver, se acerca a las condiciones concretas de mujeres que incluso desconfían de la cultura, que piensan que tienen que casarse y esa es la solución en aquella época a su vida personal, y de algún modo hay una crítica hacia aquellos que pensaban que si votaba la mujer iba a inclinar la balanza a favor de la derecha, es decir, que había sectores que desconfiaban de la presencia de la mujer en política, y yo creo que ella lo desmiente con rotundidad. Y luego hay, digamos, una apelación a la necesidad de la ilustración y de la cultura de la mujer, también se ve en el párrafo, es decir, critica cómo a veces las mujeres condicionadas por la cultura dominante en aquella época se resistían a culturizarse, había un cierto desprestigio de la cultura desde la óptica de las personas humildes, porque era complicarse la vida. Sin embargo, ella en esa novela pues evidentemente apela a la necesidad de que la mujer se ilustre, acceda a la cultura, lea, tenga inquietudes intelectuales que vayan mucho más allá de la vida cotidiana y del trabajo. Yo creo que todo eso está agitándose en el cóctel de Tea Room, que, bueno, pues es una novela que efectivamente tenía como complemento el título Mujeres obreras, y eso se silenció en su momento, pero que ahora ya no está silenciado. Sí, desde luego era... Luisa escribía para que su novela fuera leída por las trabajadoras, por sus compañeras de trabajo, para despertar esa conciencia social y para hacerlas adquirir ese compromiso político, porque Matilde, la protagonista, claro, acaba afiliándose, militando en el partido político. Es decir, hay una denuncia, una manera de provocar, sí, también con lo que he leído, para decir, oye, esto tiene que ir más allá de esa carrera que ella dice, ¿no?, de la búsqueda del marido probable.
Bueno, ya la hemos visto saliendo a Luisa al exilio, murió en un accidente de tráfico en México, su carrera se truncó, como he dicho antes, tardó en llegar a España la reedición de su obra y en unas condiciones, como decía, también muy particulares. Ya ha aparecido Tea Rooms, hay una edición, digamos, bien hecha, presentada y, como también decía al principio, en ese movimiento que hay en el canon, pues ha hecho que Tea Rooms, en el último libro del que yo tengo conocimiento, publicado por uno de los críticos y sobre todo editor, Constantino Bertolo, el de 55 libros esenciales, 55 momentos de la literatura española, uno de los libros que él elige, yo creo que acertadamente, es este. Y la verdad es que reconforta saber que esos olvidos se van superando. Se van diluyendo. Claro. Bueno, sale al exilio, la historia en esos momentos acaba mal, la República es derrotada, comienza una larga dictadura, con esa larga dictadura una férrea censura y a pesar de todas las dificultades políticas, de una manera muy que convendría un estudio en profundidad, esos que han sido los niños de la guerra van a ir practicando un realismo social, que también la crítica llama realismo crítico, objetivo, y bueno, donde el trabajo no aparece como una referencia, como un quehacer humano, sino como un lugar de explotación, un lugar de alienación. Surge un grupo de escritores concienciados políticamente que van a vincular su creación literaria a los problemas de la realidad en la que están viviendo, algo que, si al principio, como también vamos a ver, fue, digamos, aplaudido, bien recibido, después les va a costar un desplazamiento, que sean arrumbados, ¿no?, en la historia que inmediatamente después se escribe de la literatura. Ellos confiaban, quizá ingenuamente, en que la función social que, dadas las circunstancias, les pareció que la novela debía desempeñar ese papel. Bueno, se constituye un grupo que, si uno lo ve, digamos, más de cerca, está constituido por Juan Eduardo Zúñiga, Jesús López Pacheco, Fernando Ábalos, Armando López Salinas, Antonio Ferres. Se podrían sumar otros nombres, pero en el año 59, que es un año clave, aparecen estas dos novelas, La piqueta de Antonio Ferres y La mina de Armando López Salinas, dos novelistas madrileños, uno de 1924, el otro de 1925, en un año muy significativo como es el 59, plan de estabilización, devaluación de la moneda, visita de Eisenhower y los dos homenajes que se le hacen a Machado, uno en Coyur y otro en Segovia, por trazar unos elementos y contextualizar. Manuel tiene una novela, Los días de Eisenhower, donde novela ese momento y sí. Bueno, tu conocimiento, aunque a ellos, a todo este grupo, quiero que le dediquemos más atención. Sí, bueno, mi novela digamos, es una novela escrita desde la perspectiva de un chavalín que vive aquellos años, digamos, ignorante de la realidad política que había, y solo se va filtrando poco a poco esa realidad política a través de un padre silenciado al que observa. Pero yo creo que en ese año, en el año 59, cuando llega Eisenhower a España, pues se generó un reverdecimiento de las esperanzas que salieron en el año 45 y que fueron frustradas tras la Guerra Mundial. La llegada de Eisenhower hizo pensar a algunos sectores de la oposición, no en vano. Creo recordar que el séptimo o el octavo Congreso del Partido Comunista se fue gestando en aquellos años, aunque fue posterior, pero ya se empezó a hablar de la política de reconciliación nacional y había una cierta esperanza en que la llegada de Eisenhower pues,
digamos, abriera expectativas democráticas en el país. Coincidió con el plan de estabilización, coincidió con la llegada de los tecnócratas al gobierno, aunque se desplegaría toda su política a finales de los 60 y los 70, pero empieza, digamos, a intentarse una política de modernización de España, de incorporación de la inversión extranjera. Es decir, que había una cierta idea de que la llegada de Eisenhower y el restablecimiento de las relaciones de España con Estados Unidos podían traer la democracia. Pero eso no fue así. En España, en paralelo, había miles de presos políticos en las cárceles, la policía política, la Brigada Política Social seguía actuando y los novelistas, los narradores, tenían que batallar diariamente con la censura. Y hay varios novelistas que efectivamente... Bueno, hay un libro que es La hora del lector, donde teoriza José María Castellet sobre la literatura del compromiso, pero hay sobre todo un trasfondo político que es la presencia del Partido Comunista. En aquella época el Partido Comunista no pretendía, sino pensaba que el movimiento intelectual, o al menos los escritores que estaban ahí, podían contribuir al advenimiento de la democracia y a denunciar la situación social que se vivía. Y ahí estaban nombres como Armando López Salinas, como Antonio Ferres, como Jesús López Pacheco. Luego, hombres que estuvieron vinculados al Partido Comunista durante un tiempo, como Juan Goytisolo o como Luis Goytisolo, que fue militante activo. Es decir, que había toda una constelación de novelistas que, digamos, estaban comprometidos con una forma de hacer la literatura que se acercara a las condiciones de la clase obrera. O bien eran novelistas procedentes del movimiento obrero o procedentes de familias muy humildes, como el caso de Armando o el caso de Antonio Ferres, o eran, y otros que eran menos conocidos en aquella época, o eran hijos de la burguesía que se comprometen, de esos hubo más entre los poetas, pero que se comprometen con el mundo de la clase obrera. El caso de Goytisolo, Juan García Hortelano. Bueno, Juan García Hortelano era funcionario, pero los hermanos Goytisolo y Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, es decir, hay toda una serie de constelación de autores. Sánchez Ferlosio, que era hijo de Sánchez Mazas, que procedía del aparato del franquismo, se comprometen. Y ahí hay dos novelas que son claves, que las ha puesto ahí, que son La piqueta de Antonio Ferres, que es la crónica de un barrio de Madrid, que era en concreto el barrio de Orcasitas, en el nacimiento de Orcasitas, y donde se cuentan las condiciones en que vivían los trabajadores, los sectores más humildes en un barrio como ese que está digamos, levantándose. Tiene que ver bastante con el aluvión de inmigración que vino a Madrid desde los pueblos de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de otras regiones de España, de Extremadura, y cuenta la crónica de la vida cotidiana de un barrio, de las tabernas, aquellas tabernas que eran en casitas bajas. Bueno, yo he vivido esa experiencia, pues yo viví en un barrio muy parecido al de Orcasitas en aquella época, y evidentemente lo que hace Antonio Ferres es denunciar una realidad social que había y que no aparecía, sin embargo, en las novelas de Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, son novelas de la burguesía. Estas son novelas de la clase obrera y hay un compromiso firme y claro. Y luego La mina, yo la he releído hace muy poco, de Armando López Salinas, pues cuenta digamos, una crónica que vivieron miles y miles y cientos de miles de ciudadanos de este país en aquella época, que era la emigración del campo, de un campo, sobre todo en este caso era del campo andaluz, a una zona que yo creo que era en la zona de Puerto Llano, una zona minera de Castilla-La Mancha, y cuenta las penalidades, la vida cotidiana de quien se ha trasladado con la familia. Me parece que era una pareja y el niño se trasladan a vivir a un poblado, a un pueblo que tiene minas, pero en una colonia que estaba en formación donde vivían los trabajadores de la mina. Y cuenta toda esa vida. Cuenta incluso cómo el que viene del campo está añorando permanentemente el sol, el campo abierto, los trigales, digamos, el medio en el que vivía y que dejó atrás,
para meterse en una mina, meterse en la vida cotidiana de un pueblo minero que era radicalmente distinto a lo que era el pueblo digamos, rural, el municipio agrícola, y vive de manera muy tormentosa, muy dramática, ese sueño, porque al final era el Eldorado, era el sueño de emanciparse, de lograr una independencia económica, tener las comodidades que veían, que escuchaban por la radio en los concursos que tenían en las ciudades. Y eso es lo que nos cuenta Armando López Salinas ahí. Sí, en Puerto Llano es donde, Puerto Llano, sí, claro, sí. una vida muy dura, porque claro, los derrumbes en la mina en aquellos momentos... Sí, cuenta un accidente, claro. Claro, era constante, es decir, que esa promesa, digamos, de una mejor vida tenía un coste en vidas muy alto, que además, en un sentido, no trascendía. Se ha dicho por algún investigador que la novela, por varios, que la novela del realismo social de posguerra jugó el papel de la historia que no se podía escribir entonces. Claro, sí, evidentemente, es decir, cuenta la historia de los vencidos. La historia de los vencidos, hubo una parte de esa historia que la contaron, digamos, aquellas clases sociales que más potentes, más poderosas, que está en las bicicletas son para el verano, en aquellos sectores sociales que vivieron la guerra civil y la posguerra en una cierta comodidad. Pero en este caso cuenta, digamos, aquello que no contaba la historia, sobre todo en aquella época. Luego ya Tuñón de Lara y otros historiadores empezaron a rescatar la historia de los trabajadores. Pero hay una novela que yo la busqué, la encontré al final porque se reeditó en los años 90, que es de Armando López Salinas, de la cual Sanz Villanueva y Ignacio Soldevila, que expertos en narrativa española contemporánea, la citan como la mejor novela de Armando López Salinas. Se llama Año tras año. Y esa novela es la crónica de la vida en una zona amplia del extrarradio madrileño, y a mí me pareció fascinante. Esa novela no se publicó en España, se la prohibieron, le dieron el premio Antonio Machado de la editorial Ruedo Ibérico, y ese cuenta la intrahistoria. Eso era la historia que no se podía contar, pero también la historia que habla de las pequeñas cosas de la cotidianidad y que a veces es mucho más viva que la propia historia que cuentan los historiadores, ¿no? Que es los sueños, las esperanzas, las dudas, las incertidumbres y los miedos que tenía la gente en aquella época. Yo solo imaginar lo que podía ser la vida de una pareja en aquellos años, que tenía que vivir en 30 metros cuadrados con sus hijos, tenía una inseguridad laboral absoluta, no podía expresarse, no había libertad. Es que, claro, es que pensar en aquello, pero eso no se contaba en los libros oficiales, lo cuentan estas novelas. Claro, claro. Y luego, indirectamente, también lo cuentan algunas otras novelas. Goytisolo hizo novelas sociales también, con La resaca. Tiempo de silencio tiene toda una parte... Campos de Níjar. Campos de Níjar. Campos de Níjar. Luego los libros de viajes, el libro de... Bueno, ahí Ferres y Armando López Salinas. Caminando por las Urdes. Caminando por las Urdes, que es un libro maravilloso, que ha tenido nuevas ediciones y que a mí me parece un libro de verdad que da continuidad a los viajes que hizo Marañón, Gregorio Marañón, a las Urdes, y nos muestra unas Urdes en los años 60 que es que parecían África, y sin desmerecer a África, pero que parecían... No, la Edad Media. La Edad Media, sí. Que parecía que no se había cambiado en un siglo la realidad de las Urdes, ¿no? Hay un par de reflexiones que he puesto aquí que hacen tanto Ferres como López Salinas sobre esto que dice Ferres, ¿no? Que la realidad es para mí la única fuente viva de la obra literaria. Es decir, hay afirmaciones así de una poética realmente muy clara, muy trabajada. O sea, no hay nada ni panfletario, ni caprichoso, ni gratuito. Es algo realmente con un convencimiento de una manera de entender la creación literaria. Sí, ahí eran novelistas, curiosamente, que mientras que los novelistas de los años 30 se inspiran en Máximo Gorki, en los novelistas rusos, curiosamente los novelistas de los años de posguerra y de los años 50-60, los novelistas sociales, tienen una doble inspiración. Una que es, digamos, la novela italiana del neorrealismo,
Vittorini, Pavese, el Pavese del Bello Verano y de Las Hogueras. Es decir, una narrativa que en aquel momento triunfaba en paralelo con el cine neorrealista de Marco Ferreri, de Bertolucci, que de Prima la Revoluzione. Es decir, había toda una amalgama que les influía a los narradores de aquella época. Y luego estaba la otra influencia que venía de los novelistas realistas de la generación perdida. Y para ellos su materia prima era efectivamente la realidad, porque era una realidad que no se quería contar. Entonces eran los novelistas, estaban investidos por su conciencia de clase, su conciencia política, de una obligación, y era contar lo que no se contaba oficialmente, defender los intereses de aquellas clases sociales que estaban, digamos, explotadas. Y claro, eso lo hacían en pugna con la censura, con costes muy fuertes desde el punto de vista personal, con detenciones, con secuestro de sus libros. Es decir, había que echarle muchas narices en aquella época, mientras que estaban publicando los autores y los novelistas del régimen y los poetas del régimen en revistas maravillosas. Ellos sí sacaban algunas, la revista Cento fue importante, pero digamos que se movían en el filo de la cuchilla, y la verdad es que se lograron hacer grandes cosas, porque en aquella época evidentemente la censura actuaba, pero a veces pensaba que como eso lo iba a leer una minoría. Hay un poema de Gloria Fuertes maravilloso que habla de que ni siquiera los mineros han leído a Blas de Otero, ni los indios, digamos, de Hispanoamérica han leído a Pablo Neruda. Es decir, que se escribe para defender los derechos y los intereses de una clase social que a lo mejor, por falta de cultura, por falta de acceso a los libros, no te leen. Y evidentemente en aquella época mi padre era trabajador, pero yo creo que mi padre y venía de la UGT y de las Juventudes Socialistas Unificadas, y en la puñetera vida, vamos, lo que leyó de novela era Gironella, que venía, lo publicaba Planeta, y entonces aparecía con mucha publicidad en los periódicos de la época y en la radio, pero ni leyó a Armando López Salinas, ni leyó a Asferre, ni leyó a López Pacheco, vamos, o sea, a ninguno de esos. Es que, ni a Blas de Otero. ¿A Blas de Otero quién lo leía? Pues lo leían los otros poetas, y a los novelistas estos los leían gente ilustrada, universitarios, y otros novelistas, otros narradores. Claro. Es que eso era la realidad, porque había un índice de analfabetismo muy elevado en España. Por más que se les acusara de que con esa literatura querían enardecer a las masas, pues no había masas que enardecer. Y yo creo que eso la censura se fue dando cuenta. Bueno, aquí he puesto en esta pantalla el libro al que aludía Manuel, el de Castellet, el de la obra del lector, que es donde, digamos, empieza en ese año 57, claro. Esa configuración teórica, ¿no?, de ese realismo social, y algunas de las obras que también son importantes y de autores importantes, que luego, bueno, algunos de ellos, como Fernando Ábalos, desaparecidos, pero En Plazo es una magnífica novela. Es además, un libro de un desahucio, creo recordar. Sí, ¿no? Y bueno, es un libro que acaba al final haciendo una broma que es curiosa por el momento, porque en un momento ya del final, en donde se está pidiendo una serie de donativos para apoyar a un compañero trabajador que no puede salir adelante, el autor va pasando por una serie de trabajadores, y esos trabajadores, con el nombre cambiado de todos sus compañeros de generación. Entonces aparecen todos, aparece López Salinas, todos dan 50 pesetas. Pero hay un fragmento, estuve el otro día... Pero todos están con el nombre cambiado, pero todos se reconocen. Estuve el otro día por traerlo, porque es un diálogo y aparecen todos. Armando López Salinas, García Hortelano, todos aparecen ahí. Todos están ahí, en esta de En Plazo. Y también aquí se ve, como se va a ver después, hemos visto antes que La Mina y la Piqueta están en Destino, aquí Central Eléctrica y La Zanja están en Destino, pero ya lo que viene después es Seixbarral. Y aquí Formentor, la Biblioteca Formentor, se hace también cargo, se hace eco de ese tema, y no va a estar tampoco exento de las tiranteces propias de Barral con ese grupo madrileño, ¿no? Incluso en esa anécdota de que los de Madrid
tomaban café con leche, ¿no? No tomaban ginebra como los que venían de Barcelona. Claro, Barcelona era, bueno, en la poesía pasaba con Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma, José Agustín Goytisolo, tenían su paralelismo en los novelistas. Quitando a Marcé, que tenía una procedencia obrera porque era un aprendiz de relojero y había tenido siempre una vida más o menos humilde, pues en el caso del resto de los barceloneses, la Escuela de Barcelona en narrativa, yo creo que eran más bien hijos de la burguesía catalana, una burguesía ilustrada, una burguesía que se compromete con la democracia y se compromete con las fuerzas de izquierda y especialmente en aquella época con el Partido Comunista y su vertiente catalana que era el PSUC. De aquella manera, desde la óptica de la gauche divine, pero se comprometieron. Y yo creo que fue una época de una riqueza intelectual impresionante, a pesar del peso de la dictadura, es decir, los premios Formentor, el premio Biblioteca Breve, es decir, la inauguración de la colección de poesía, que no me acuerdo la que hizo Carlos Barral, donde acogió a varios, bueno, a una buena parte de su generación, Collioure, la colección Collioure de poesía. La época de las peregrinaciones a visitar la tumba de Antonio Machado y al mismo tiempo en Madrid, alrededor de la revista Acento, se fue gestando una generación que, bueno, estaba Armando López Salinas, estaban Jesús López Pacheco, estaba también Antonio Ferres, pero también estaba lateralmente Ignacio Aldecoa, que era un gran novelista y que tiene unas novelas sociales importantes. Estaba Carmen Martín Gaite, estaba Jesús Fernández Santos, es decir, que había una enorme riqueza, pero había dos focos. Estaba el foco de Madrid, la escuela madrileña, y estaba la escuela de Barcelona, que de vez en cuando se veían en el Café Suecia cuando venía a Madrid Barral, que era el editor y era el gran padre de todos ellos. Luego fueron abriendo camino, por ejemplo, Caballero Bonal, que se vinculó también a la Escuela de Barcelona lateralmente, publicó 2 días de septiembre, y luego Ágata Ojo de Gato, que era una novela. 2 días de septiembre es una novela claramente social de los obreros del campo andaluz, los obreros del vino, y luego publicó la Ágata Ojo de Gato, que es una novela compleja, una novela muy influida por la narrativa hispanoamericana, por las corrientes que venían del boom latinoamericano. Y bueno, pues fue una época, Tiempo de silencio sale también ahí. Bueno, estas 3 que están son las 3 del año 62. Es decir, y Tormenta de verano. Zúñiga, que es una novela también muy extraña, eso que decíamos antes, es ese realismo metafórico. ¿A cuál te refieres? A El coral y las aguas. El coral y las aguas, sí. Las 3 que están son Juan de ese Eduardo mismo año, Zúñiga. 62, que también demuestran que había una riqueza, ¿no? Como dices. Había una gran riqueza literaria y a veces yo creo que después, yo escribí algo en los años 90 en la revista esta, la que tenía El País, me parece que se mantiene todavía. Bueno, ya me acordaré. Bueno, escribí un largo artículo por la descalificación que se hacía de la generación de la Berza y de la novela realista. Ahora vamos a eso. Porque vamos a eso, porque aquí empieza ya a torcerse el tema, ¿no? En este número de Cuadernos para el Diálogo de diciembre del 70, el debate que mantiene Benet con Isaac Montero, ¿no? O sea, aquí las tensiones ya se desatan y digamos que hay una parte de los mandarines que dice no, esto ya no. Claro, por ejemplo, hay una descalificación por parte fundamentalmente Juan Benet, que era muy activo, muy beligerante en la defensa de una novela faulkneriana, una novela fundamentalmente de lenguaje. Para que os situáis, Juan Benet escribió una novela como es una meditación con un rollo de papel en la máquina de escribir sin ninguna limitación de folios, y escribió, bueno, dejó desplegar su pensamiento y su imaginación y escribió una novela pues, que es difícil de leer. Saúl ante Samuel, es decir, las novelas de Benet son difíciles de leer. Y evidentemente en aquella época se abre, me parece que fue en el 69, se abre una seria polémica entre aquellos autores que defendían el realismo en la narrativa, que se vinculaban con Clarín,
con Benito Pérez Galdós, con la novela realista española y más allá con la novela realista que estudiaba Balzac y otros narradores, y con la novela realista de la generación perdida americana, y los que se centraban más en una novela más intelectualista y fundamentalmente más compleja, más oscura, que descansaba fundamentalmente en el lenguaje. Es decir, en Juan Benet se pueden encontrar páginas enteras sin un solo punto y aparte, todas llenas de subordinadas. Es un gran estilista. Yo debo ser de los pocos que ha leído casi toda la obra de Benet porque a mí me fascinó. O sea, yo Herrumbrosas Lanzas, los 6 tomos de Herrumbrosas Lanzas, me los he leído. Y yo dudo que Javier Marías, por ejemplo, que se defiende, se erige como un gran venetiano, se haya leído toda la obra de Juan Benet. Pero en esa época se plantea abiertamente la polémica, muy agria en ese debate que hay en Cuadernos para el Diálogo, que fue inicialmente una mesa redonda y se reprodujo en la revista Cuadernos para el Diálogo. Se editó después la polémica en El Crítico, que era una revista que llevaba Juan Carlos Suñén, y yo creo que sería un librito ahora, con una introducción contextualizándola, nos ayudaría un poco a elevar el nivel intelectual del debate cultural que hay en este país, que parece que ha entrado en crisis en favor de los tertulianos y otras voces, digamos, la voz autorizada o al menos respetada del intelectual, una voz más compleja, más basada en el pensamiento. Y en aquella época es fascinante leer la polémica Isaac Montero, Juan Benet sobre novela española y sobre el realismo. Es fascinante porque además Benet era muy provocador y llegaba casi al borde de la descalificación. Tan provocador que ahí no solo era ese realismo social con Isaac Montero, sino con Galdós. Es decir, que parte del daño hecho a Galdós tiene ese origen, pero en algo que digamos, hay un momento en el que se compra esa idea que propone Benet. O sea, eso que dice aquí Isaac Montero de la vaga ideología formalista, es algo que la situación está preparada para ir... Sí, claro. Luego vino Larva. ¿Cómo se llamaba el autor de Larva? Yo no me acuerdo. Julián Ríos. Sí, es decir que en esa época, claro, se va abriendo paso una narrativa y cada vez se va separando. Fíjate, decía yo antes que la novela social la leían fundamentalmente novelistas, intelectuales y gente interesada en la literatura. Pero claro, cuando se empieza el debate entre Isaac Montero y Juan Benet, es la época en que se empieza a rescatar el Ulises de Joyce. Influye mucho la llegada de las primeras novelas del boom latinoamericano, aunque sí, yo creo que llegan en los 60, ya a mediados de los 60, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, pero aquí vamos más allá. Es decir, García Márquez se leía bien, el Ulises se lee difícilmente, aunque es una obra maestra y hay que desarrollar cierto esfuerzo para su lectura, pero aquí ya se empezó a mitificar la novela experimental. Y bueno, buena parte de esa novela experimental viene de esas reflexiones de Juan Benet. Y coincide esa mitificación, ahí sí, ya con la carga despectiva de la generación de la Berza. Es decir, ahí ya encontramos el marbete para decir esto ya no nos vale, ¿no? Y entonces eso se extendió de una manera muy, digamos, esterilizadora para la literatura española, porque Carlos Barral se metió en ese tinglao cuando se separó de Seix Barral, de Víctor Seix, de lo que era la editorial matriz, crea Barral Editores y crea el premio Barral, que era un premio que fue premiando, aunque tuvo alguna excepción, pero empezó a destacar la novela más experimental. Yo recuerdo un título de una novela experimental de la época, se llama La circuncisión del señor Solo, y no me acuerdo ahora el autor y me acordaré, pero el de Leiva, no sé si era José o Javier Leiva o Juan Leiva, pero claro, eran novelas y que yo me acuerdo que las compraba. Yo recuerdo que en esa época yo trabajaba en el Banco Popular, estudiaba por las noches, pero a varios sindicalistas y gente comprometida pues nos llevaron nos desterraron a un archivo para que no tuviéramos relación con los trabajadores, estábamos ahí sin hacer nada.
y entonces leíamos mucho. Y yo me acuerdo que me compraba aquellas novelas porque intentaba encontrar algo que me pudiera, digamos, conmover, ilusionar, pero es que me parecían muy difíciles de leer. Y además, cuanto más oscuras fueran las novelas, porque cuando hablar del título La circuncisión del señor Solo, ya está situado el tema. Y luego ya la eclosión fundamental, el desenlace fundamental fue Larva de Julián Ríos, que ya me parece que fue a principios de los 80. Pero curiosamente, los 80 es cuando hay una reacción contra esa novela. La nueva narrativa española, Antonio Muñoz Molina y una serie de narradores que empiezan a aparecer, Julio Llamazares, que recuperan novelas como Luna de Lobos, Beatusille de Muñoz Molina, empiezan a recuperar una narrativa que volviera a la narratividad, se conectara con lo que fue no la novela social, lo que fue la novela de los años 50, incluida la novela social, y yo creo que eso fue muy saludable para la novela española, porque entonces sí, los novelistas empezaron a vender muchos más libros y a conectarse con las nuevas generaciones. Pero el tema social todavía no apareció. Pero el tema social no aparecía de manera muy sutil. En esos años 80, ahí, en esta declaración que en este libro Rojos y Rebeldes, se publica en el año 87, es la puntilla. O sea, Castellet, que ha sido el impulsor, de algún modo el teórico... Sí, pero Castellet impulsó primero la poesía social y después impulsó Nove Novísimos, que era la negación radical de la poesía social. Pero hizo lo mismo en narrativa. Claro, y eso marca un periodo en el que realmente hay un ostracismo de esos escritores y no se reeditan. Es decir, el mercado editorial no está dispuesto a volver a publicar La Piqueta, volver a publicar Central Eléctrica, es decir, no hay un interés y eso todavía va a costar un tiempo. Y a mí sí me gustaría esa generación a la que tú perteneces, de esos años 80, 90, es decir, esa recepción, ¿cómo se hace? Porque tú has mencionado nombres, pero una cosa es recuperar un tipo de narrativa no tan experimental, es decir, ya discutir ese formalismo, pero eso no significa que entre ese elemento de esa vida del trabajador, ese elemento social. Claro, eso es, yo creo que es va entrando en un proceso muy, muy lento y no es fácil que se incorpore porque el estigma yo creo, había una época en que incluso tenías un problema porque no identificaran tus poemas con la poesía social o los relatos o las novelas que escribían con la novela social, porque era un estigma. Porque, claro, ahí quien primaba, sobre todo, era Marías, Molina Foix, todo digamos, ¿cómo se llama? El que vive en Barcelona, que ahora es columnista del País, Félix de Azúa. Empezaron a salir novelas alrededor de la editorial Anagrama, que se hablaba de la novela light, pero todavía no era una novela que se comprometiera con la vida de los trabajadores. Yo creo que es en la última etapa, en los años 90, finales de los 80, primeros 90, donde empiezan a aparecer novelas de autores, me parece que los tienes por ahí. Isaac Rosa publica El vano ayer, que es una novela que rescata la memoria de la lucha antifranquista. Hay una novela de Gabriel y Galán que se llama Muchos años después. Pero todavía en esos años 80, porque me parece que ese periodo, esa década de los 80 y de principios de los 90, quizás hasta el año 90 y final, ¿no? Del año 92, ahí tengo la impresión de una necesidad de tomar distancia, casi un avergonzarse de lo que España ha sido y de contar lo que España ha sido. Es decir, no queremos reconocernos y no queremos leer libros que nos digan cómo hemos sido, porque eso nos parece antipático. Eso no solo no se escribe como tema, porque anhelamos otras cosas, estamos en otro asunto, Europa y tal, y esa parte de nuestra historia pues no la queremos reconocer. Es decir, todavía eso va a tardar un tiempo. Sí, va a tardar un tiempo y yo creo que serían los nietos de los hijos de la guerra los que empezarán a sacarlo de una manera abierta. Algunos lo fuimos sacando. Yo creo que Muñoz Molina, en algunas novelas suyas de la memoria, yo creo que sí toca los temas que tienen que ver con lo que éramos, con la memoria de lo que éramos. Yo, en mi caso, hay en la novela Verano,
que es una especie de crónica de dos generaciones, los adolescentes y la generación acuarentada, que en los 80, 90, digamos, empiezan a tener una vida más o menos cómoda o solvente, pues también lo he intentado. Es decir, hubo novelistas que lo fuimos intentando poquito a poco, pero yo creo que es en la última, en la generación más reciente, especialmente a partir de los cambios que se producen en la narrativa de Belén Gopegui. Por ejemplo, Belén Gopegui pasa de escribir una novela como La escala de los mapas o Tocarnos la cara, que era una novela muy ensimismada, muy esteticista, y pasa posteriormente ya a hacer una novela comprometida, incluso a defenderla hasta la Revolución Cubana y a defenderla, a explicar la vida de los trabajadores en los supermercados, la realidad social que viven las nuevas generaciones, a meterse en la crisis económica. Yo creo que hasta que no empieza a irrumpir la crisis económica, empieza a afectar a los nuevos, digamos, a las nuevas generaciones, no eclosiona una novela social nueva. Y hay que destacar, por ejemplo, hay una época, a principios de los 90, que yo recuerdo Historias del Cronen, que fue una novela fundamental en esa época, matando dinosaurios con tirachinas, creo que era otra novela de Pedro Maestre, que son novelas que han pasado, pero que en aquel momento marcaron también una época influidas por digamos, el realismo sucio norteamericano. Hay toda una serie de factores que conviven ahí, pero sí hay novelas que se preocupan. Chirves, por ejemplo. Chirves entra a fondo en la última novela, Crematorio, de una manera brutal en la crisis económica y especialmente en toda la especulación de que se produce en la costa, el boom inmobiliario, todo lo que fue generando la crisis económica que vivimos entre 2008 y 2012, 2013. Yo creo que sí se ha ido produciendo un resurgimiento de la novela comprometida. Yo no diría ya la novela social, la novela comprometida, la trabajadora, la novela esta de Elvira Navarro. Pues es una novela que habla de las condiciones concretas de trabajo de una mujer de las últimas generaciones. Yo creo que es de la generación de mi hija. Y yo creo que eso sí está. Hemos hablado de Isaac Rosa. Hay bastantes otras novelas de novelistas menos conocidos que abordan esa realidad, pero ya la abordan desde una óptica, digamos, mucho más moderna, más conectada con experiencias de lecturas de los novelistas norteamericanos como Raymond Carver, Tobias Wolff, todo lo que es el realismo sucio norteamericano. Lo veo así. Y al mismo tiempo una parte de la crítica, no solo de los autores más jóvenes, de los que has dicho, Marta Sanz también está aquí, evidentemente, con claro. Domésticos. La crítica, una parte de la crítica, está no solo dando una importancia a esta nueva narrativa, sino recuperando de nuestra propia tradición algunos libros. He dicho a Constantino Bertolo, pero también Ignacio Echevarría. El libro bueno, hay una paradoja. Yo he vivido la experiencia, a veces contar algunas anécdotas nos ilustran bastante. Yo recuerdo en el año 93, en un curso de verano de la Menéndez Pelayo, un debate en el que estaba Belén Gopegui, Ignacio Echevarría y Constantino Bertolo. Y recuerdo que en aquel momento eran venetianos. Era cuando había publicado esta Belén Gopegui La escala de los mapas y estaba funcionando muy bien en Anagrama. Era los años en que estaba de moda Adelaida García Morales con El silencio de las sirenas y una serie de autores que estaban publicando en Anagrama en aquella época. Y yo recuerdo un debate ya fuera de digamos, de la mesa y de la charla que se daba en aquel momento con ellos, y Echevarría defendía una novela oscura. Echevarría defendía una posición muy cercana a Juan Benet y al Faulkner más duro, y incluso me recuerdo que hizo una defensa de una grandísima novela de un novelista alemán, que es una novela que es inmensa, no me acuerdo ahora, me falla, será el Alzheimer, una novela muy oscura, bueno, me acordaré luego. Y entonces ese fue el debate,
Y Belén Gopegui estaba en esa posición en aquel momento, yo lo recuerdo perfectamente. Y años después, y Constantino, pero Constantino Bertolo después cambió y él venía de posiciones marxistas, pero no tanto en literatura como en el urbanismo. En el urbanismo, yo lo conocí en otras batallas políticas. Pero poco después se empezó a producir un cambio. Constantino Bertolo empezó a desarrollar una crítica marxista, o por lo menos a afinarla mucho más y a plantearse la recuperación. Él mismo hizo un papel importante de algunas novelas del realismo social, empezando por La Piqueta y siguiendo por las novelas de Jesús López Pacheco, Central Eléctrica, y Belén Gopegui, su literatura sufrió una profunda transformación. Vamos, digo que en esos años, entre el 92, 93 y el año 2000, se produce un cambio radical en la narrativa de Belén Gopegui y en la teorización de algunos, empezando por Ignacio Echeverría o Constantino Bertolo, de lo que era la narrativa, digamos, que correspondía con este siglo. Y yo tuve un debate muy fuerte en Letra Internacional, me parece 3 o 4 artículos largos con Bertolo a propósito de algunas cosas, porque él tenía una mirada de defensa de la literatura social de la posguerra, pero al mismo tiempo de una defensa de lo complejo y lo hermético, es decir, defendía a la vez a la posición que podía tener Juan Benet y al mismo tiempo la posición que podía tener Isaac Montero, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un proceso que se ha dado. Has mencionado a Follner. Sí. Hay un momento en el que a Ferres le preguntan por sus fuentes, y lo hablábamos antes, ¿no? Sus lecturas o influencias, y parte de la crítica insistiendo en si ese Cela de La Colmena les había influido, y él dice, no, o sea, Cela no, a mí quien me ha influido es Follner. Follner, claro. A mí los compañeros me llamaban Ferreiner. O sea, quiero decir que llama un poco también, sorprende eso, porque precisamente las fuentes de ellos eran fuentes mucho más abiertas. O sea, claro. López Pacheco, lo que decíamos antes, López Pacheco está en Estados Unidos, Ferrer está en Estados Unidos. Claro. O sea, son... No, pero además yo es que me recuerdo en aquella polémica, en el artículo este largo al que he hecho referencia antes, yo planteaba, claro, porque había la posición que defendía la crítica de aquel momento era que era la novela de los 50 y especialmente la novela realista era una novela costumbrista que bebía solo de fuentes españolas, es decir, en la novela del terruño. Y eso era incierto, es decir, la novela cosmopolita correspondía a Benet y a los escritores experimentalistas, y la novela, digamos, costumbrista y terruñera, digámoslo entre comillas, correspondía a los realistas. Pero yo planteaba que no, en absoluto, que los realistas españoles, no hay más que ver la revista Acento, los cuadernos hispanoamericanos de la época cuando se filtraban artículos de estos autores, cómo bebían de la literatura norteamericana, de la generación perdida, cómo habían leído a Follner, y habían leído muy bien a Follner, cómo habían leído a los italianos, cómo habían leído a Camus, y todas las novelas de Camus, y especialmente La peste y El extranjero. Es decir, que no eran unos novelistas inocentes, y una parte de la novela realista española, empezando por Sánchez Ferloso y El Jarama, bebe del behaviorismo, de la novela behaviorista francesa, de Saussure, ¿Cuál era la diferencia? Que los novelistas objetivistas o objetalistas, como lo llamaban, franceses, eran más novelistas sin ningún compromiso político, que su teoría era que ponían una cámara y la cámara describía lo que pasaba. Incluso hay una novela, La celosía de... no me acuerdo es otro de los grandes novelistas del objetivismo literario de los años 50-60. Pues es una novela que tú te pones a leerla y pasan páginas y páginas y está la cámara describiendo cómo la sombra avanza, ocupando un espacio determinado sobre una valla y alcanza el árbol. Y bueno, pues esa narrativa
esa técnica literaria la recogen los realistas españoles, empezando por Ferres o Armando López Salinas, pero fundamentalmente García Hortelano, que la aplica a Nuevas Amistades y a Tormenta de Verano, y la aplican a una narrativa con conciencia social. La de los franceses no era más esteticista, era una narrativa objetalista, objetivista, que planteaba la colocación de la cámara y describir lo que pasaba ahí a lo largo del tiempo. Sin embargo, esa técnica se lleva al Jarama, pero ¿qué es lo que hace Sánchez Ferlosio? Pues la pone ante el río Jarama y ante un chiringuito que hay cerca del Jarama. En el chiringuito están los viejos que han vivido la guerra, en el Jarama están los jóvenes sin conciencia, los jóvenes que tienen que aferrarse a la vida porque la política está prohibida, y cuenta los dos planos, pero como si hubiera puesto dos cámaras, una al lado del río y otra en el chiringuito que hay cerca del río Jarama. Pues esa era la técnica que venía de Francia, pero sin embargo lo aplican sobre, digamos, una narrativa con sustancia, con seres humanos, con conciencia social y hasta cierto punto y hasta donde les dejaban, con conciencia política. Por tanto, había un conocimiento de lo que se estaba escribiendo fuera y era mentira. O sea, no se podía decir que estos no eran cosmopolitas, lo que pasa es que procesaban otra tradición. Es decir, tan cosmopolita era Visconti, Bertolucci o Marco Ferreri como Luis García Berlanga o Juan Antonio Bardem. Lo que pasa es que la materia con la que trabajaban procedía de la realidad y no solo de la imaginación, ¿no? No sé si me he explicado. Te has explicado perfectamente, bueno. Pero yo creo que ya la conversación va a continuar. Robert Grillet, Alain Robert Grillet. Claro, es que joder, hay nombres que yo los tenía grabados en la cabeza, pero ya mete uno tanto material. Yo creo Está muy bien que se vayan olvidando esos nombres. Sí. Porque se acaba y Yo con La celosía no pude. La celosía es una novelita de 110 páginas que editó Barral, por cierto, Yo no pude con ella. Yo cuando llevaba 30 páginas, y claro, yo lo he contado más de una vez que, por ejemplo, eso me pasó con la novela esta de Javier Marías, Corazón tan blanco, y me recordaba mucho La celosía. Corazón tan blanco, al principio de la novela aparece el personaje central que está mirando desde la ventana de un hotel y pasa una página y otra página y otra página y digo, bueno, y no pude seguir. Y dicen que es de las mejores novelas de Javier Marías y yo no discuto la calidad de Javier Marías, pero mi problema esencial es que yo le pido a una novela sustancia, carne, que el lenguaje esté vinculado con la experiencia de los personajes, con la experiencia del lector, con la vida. Y a veces pues hay narrativas que, en la medida en que se pierden en la parte experimental o en la parte del lenguaje, pues se olvidan de que detrás del lenguaje o hay vida o no hay nada. El lenguaje es una forma de expresar la vida. Pues nada, Vale. siguiendo el lenguaje ponemos un punto y aparte. Sí. Continúa la conversación sobre este tema en el Instituto Cervantes con Elvira Navarro e Isaac Rosa en el coloquio que van a tener, preguntar en vivo a ellos. que lo va a presentar y moderar José Andrés Rojo, y que es el 1 de junio. Y a todos los que habéis asistido, muchísimas gracias por la asistencia y continúa el festival y sus actividades. Gracias.